contraviene lo establecido en la reforma constitucional en esta materia, telecomunicaciones. Más temprano conversé con el senador de Acción Nacional, Javier Corral, sobre esta iniciativa que incluso ha provocado la división al interior de los propios partidos políticos. Esta es parte de la conversación. En términos generales, la iniciativa es incluso mala. Tiene muchas deficiencias, muchas insuficiencias, hay evidentemente muchas generalidades, ha omitido lineamientos que la propia reforma constitucional dio a través de un articulado transitorio largo, pero hoy por hoy lo más preocupante son aquellas disposiciones que contradicen. O sea, vaya, podría ser hasta inconstitucional ya por el... ¿En esos términos estamos hablando? Así es, yo no dudo incluso, por cómo se están viendo las cosas, que de aprobarse varias de estas disposiciones de este proyecto, pues terminemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reviviendo, por cierto, una época grotesca y muy penosa de nuestro pasado reciente, con la tristemente célebre ley Televisa. De hecho, a esta reforma, a este proyecto de ley, la iniciativa del presidente Peña Nieto, le hemos denominado la ley Televisa 2. Estamos en la segunda temporada de la ley Televisa. ¿Por qué? ¿De qué manera se favorecería, en este caso, Televisa a ciertos grupos? Se dice que es muy laxa con las televisoras, esta iniciativa, y por otro lado a la telefonía se le aprieta más el... ¿En qué los...? Sí, yo creo que el principal problema que tiene la iniciativa es que hay un desequilibrio regulatorio entre telecomunicaciones y radiodifusión, mientras que efectivamente a los agentes económicos en el sector de la telefonía móvil, fija, las telecomunicaciones en general, se le aplican medidas, incluso diría yo, necesarias y correctas en términos de sus niveles de concentración. A la televisión se le toca con mucha flexibilidad. Hay tres grandes apartados donde se concentra esta protección o este intento de beneficio a las televisoras, y lo digo con toda claridad. La iniciativa de Peña pretende institucionalizar o legalizar que la preponderancia en el sector de la radiodifusión es por sector y no por servicios, como lo dice el octavo transitorio, fracción tercera, segundo párrafo. La Constitución, en su articulado transitorio, determinó como agente preponderante de la radiodifusión o de las telecomunicaciones aquel que concentrara más del 50% de su participación en los servicios de radiodifusión o de telecomunicaciones. Medida esta participación o por número de usuarios, o por número de suscriptores, audiencia, por tráfico en sus redes o por capacidad. Esta misma división, esta misma clasificación de los criterios, pues te habla de distintos mercados. Cuando hablamos de suscriptores, pues es claro que estamos hablando de televisión de paga. La televisión abierta no tiene suscriptores, claro, tiene audiencia. Y por ello mismo el transitorio habló de servicios. ¿Cómo se le quiere proteger a Televisa? Que la preponderancia sea por sector, no por servicios. De tal manera que haya solo un preponderante en el sector de la radiodifusión, que por cierto es radio y televisión, sí, y uno solo en el sector de las telecomunicaciones. Esto no es así, toda vez que Televisa es preponderante también en el sector de las telecomunicaciones, pues tiene el 61% de los suscriptores de televisión de paga, juntando obviamente cable con televisión satelital. Claro. Esta es la principal medida, diría yo, la nuez en medio de esta reforma para proteger al preponderante en el servicio de televisión. Y a partir de ahí, a partir de esta definición, pues quedan inutilizadas prácticamente muchas de las medidas asimétricas que se establecen. ¿Qué pasa cuando en este caso en particular, de esto que mencionas, ya hay una determinación del órgano regulador sobre preponderancia? Ya la hay. ¿Habría que pedirle una definición más amplia de lo que se refiere al determinar que Televisa es preponderante? ¿O ya fue específico al decir solamente en televisión, no en cable? Lo que la ley tiene que hacer es reglamentar la reforma constitucional. Y es indiscutible que el octavo transitorio, fracción tercera, segundo párrafo, establece con toda claridad
lo que debemos entender para efectos de la declaratoria de preponderancia en los servicios de radio. Es que ya hay una declaratoria de preponderancia. Sí, pero no es... por supuesto, ya la existe. Esta disposición incluso del proyecto de Peña Nieto iría incluso en contra de la declaración de preponderancia que ha hecho el IFETEL. Porque creo que se refirió en los términos que ya estaban aprobados en la Constitución, ¿no? No Así es. El IFETEL por cuestión de plazos también tuvo que... Siendo las medidas insuficientes, vamos a decirlo de alguna manera, para la televisión, debo decir que efectivamente este proyecto estaría incluso haciendo nugatorio o contradiciendo lo que ya ha hecho el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y algo que todavía es mucho más grave, pretende el proyecto trasladarle de nueva cuenta la vigilancia en materia de contenidos a la Secretaría de Gobernación. Con toda claridad, la reforma constitucional estableció un consejo consultivo para el IFETEL como órgano asesor con el propósito de vigilar y dar cumplimiento a los principios constitucionales consagrados en el 6º y en el 7º de la Constitución, que es donde está toda la parte relativa a los contenidos, las principales directrices que deben de regir a este servicio público de radio y televisión. ¿Cómo viene la discusión? ¿Qué plazos hay? Fue turnada las iniciativas a las comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos. Y vamos a iniciar un proceso de discusión en las comisiones. Yo me supongo que habrá por parte de las directivas de estas comisiones un plan de trabajo para abrir, eso espero, pues un amplio debate, un debate serio, riguroso, técnico, jurídico, constitucional, sobre los contenidos de estas iniciativas, y por supuesto que sea el momento también para convocar a distintos actores, académicos, especialistas en la materia, a dar sus opiniones sobre este proyecto que yo considero realmente pues muy regresivo, un proyecto muy mal elaborado y por supuesto dedicado, trazado para beneficiar a las televisoras. Pero realmente hay una serie de redacciones muy tramposas en materia de publicidad, por ejemplo. Se trasladan disposiciones muy anteriores, muy antiguas, de reglamentos en el país a una legislación que pretende ser moderna en materia de publicidad. Y creo que el gran ausente, el verdadero ausente de esta reforma, pues es un modelo real de medios de comunicación públicos, de medios públicos, que es donde está, por cierto, el verdadero equilibrio y contrapeso a la televisión comercial.